a Oasis de Gracia. Esta mañana vamos a elevar nuestras voces en oración y a recordar que, aunque las tormentas vengan de improviso, Dios tiene un estandarte para levantarnos por encima de ellas. Isaías 59, 19 a 20 nos dice: Cuando el enemigo venga como torrente, el Espíritu del Señor levantará un estandarte contra él. Piensa en un torrente. Llega de repente, arrasa con fuerza y busca hundirlo todo a su paso. Así actúan las ansiedades, las noticias malas, el miedo y la confusión en nuestro corazón. En tiempos bíblicos, levantar un estandarte era reunir al ejército bajo un símbolo de victoria. Cuando el Espíritu de Dios levanta un estandarte, Él declara: hasta aquí has llegado, y no pasarás más. Él pone un límite divino al caos, y nos alza a un terreno seguro. Habacuc 3:19 afirma: El Señor es mi fortaleza. Él hará mis pies como los de ciervo, y en mis alturas me hará andar. Como el ciervo, podemos superar terrenos imposibles con gracia. Y Deuteronomio 31:6 nos anima: Sé fuerte y valiente, no temas, porque el Señor va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Si hoy te sientes abrumado, no te apoyes en tu propio entender, ni te dejes paralizar por el miedo. En lugar de eso, mira hacia arriba, ancla tu fe en sus promesas y declara: mi Dios está conmigo y Él levanta un estandarte por mí. Oremos juntos. Padre Santo, gracias porque tú eres mi refugio en el día de la angustia. Aunque las aguas suban, tú pones un límite al caos y me alzas por encima de la tormenta. Dame la fe para confiar, los pies como de ciervo para subir a mis alturas, y la valentía para enfrentar cada prueba. Señor, tú no me dejas ni me abandonas. Por eso declaro hoy: Dios está conmigo. Dios es mi victoria. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios y compártelo con alguien que necesite esperanza. Hasta la próxima, en Oasis de Gracia.